Bienvenidos a este nuevo diálogo. Hoy nos sumergimos en la obra de Daniel Carballo, un autor que, nos presenta un puzzle realmente fascinante. Por un lado, tienes una saga de espionaje, por otro, manuales para escritores y para rematar, un denso ensayo filosófico sobre Khalil Gibran. Un conjunto que a primera vista parece, pues eso, totalmente inconexo. Y claro, de esa aparente contradicción surge la pregunta que va a centrar nuestra conversación, una pregunta que el propio material parece poner sobre la mesa. ¿Son estas obras el fruto de intereses diversos de un autor, digamos, polifacético? ¿O estamos, como sugieren algunas lecturas, ante un proyecto unificado y casi clandestino? Exacto. La cuestión es esa, si existe una arquitectura secreta que lo conecta todo, una especie de manifiesto que usa la ficción como vehículo. Yo voy a defender que sí, que cada libro es una pieza de un engranaje intelectual que es perfectamente coherente. Sostendré una visión alternativa, que aunque las obsesiones del autor son claras y son recurrentes, la idea de un manifiesto es quizá una sobreinterpretación, una que corre el riesgo de forzar una coherencia total donde a lo mejor solo hay una exploración artística mucho más orgánica y menos programada. A ver, empecemos por lo más evidente entonces. La ficción. La saga Calor Humano nos presenta a la organización, una entidad, monolítica, deshumanizadora que opera en las sombras. Para mí, este no es solo el villano de una serie de thrillers, es el centro de gravedad de todo el universo Carballo. Es la materialización del problema filosófico que a él le obsesiona. Estoy de acuerdo, ¿eh? La organización es una creación muy potente y es el eje de la saga principal. Pero es que ahí es precisamente donde empieza mi escepticismo. Si este es el gran tema, ¿por qué abandonarlo de repente para escribir Javi Verona, que es una historia sobre el mundo de la moda entre Milán y Buenos Aires? O Reversa, que se presenta como un drama puramente familiar. ¿No esa es una señal clarísima de dispersión? ¿De un autor que simplemente no quiere encasillarse? Es que yo no creo que lo abandone en absoluto. Al contrario, creo que lo que hace es expandir el campo de batalla. Es una estrategia narrativa, para mí, brillante, para demostrar que el poder de la organización no se limita, digamos, a las cloacas del espionaje. Muestra que sus tentáculos se extienden a todas partes. En Javi Verona, por ejemplo, el supuesto glamour de la alta costura es solo una fachada para el chantaje, para la manipulación de voluntades, que son las herramientas clásicas de la organización. La protagonista no lucha contra una rival de pasarela, lucha contra un sistema que busca anularla. Ya entiendo la conexión temática, el abuso de poder, claro. Pero de ahí a afirmar que es, literalmente, la misma organización de los thrillers, me parece un salto de fe interpretativo. ¿No podría ser simplemente que al autor le interesa explorar las dinámicas de poder en contextos distintos? Forzar esa conexión directa puede hacer que leamos Javi Verona no por lo que es en sí misma, sino como un simple anexo a la saga principal, y eso le resta valor intrínseco. Pero es que los detalles que se dan en el material conectan las historias de una forma muy explícita. En Reversa, sin ir más lejos, su pasado no es una metáfora, es el motor literal de la trama. El drama familiar es la consecuencia directa de las acciones de la organización. O sea, no es un salto de fe, es seguir las pistas. La variedad de géneros no diluye la amenaza, demuestra su omnipresencia. Fíjate en La reina en el tablero. La amenaza se infiltra en la consulta de un psicólogo. No es dispersión, es un asedio total. Vale, te lo concedo. En Reversa la conexión es, bueno, mucho más directa. Pero aún así, sigo pensando que corremos el riesgo de caer en una lectura un poco paranoica, de buscar al mismo villano detrás de cada cortina. Un autor puede tener un gran tema, la lucha del individuo contra el sistema si quieres, y explorarlo de formas distintas sin que todas sus obras tengan que formar parte de un universo compartido al estilo de un cómic. A veces, un drama familiar es solo eso, un drama familiar, aunque resuene con temas más amplios. Quizás, pero entonces, si tu argumento es que el autor simplemente salta entre intereses dispares, ¿cómo encajan los manuales para escritores en todo esto? Porque eso sí que parece una ruptura total. Pasamos de la ficción de espionaje a guías prácticas sobre cómo autopublicar o escribir un guión. ¿No es esa la prueba definitiva de que no hay un plan maestro? Exactamente. A mí me parece la pieza que desmonta la teoría del manifiesto. Es una actividad profesional, paralela, muy generosa, sin duda, pero diferente. Carballo es escritor de ficción y, además, enseña a otros a escribir y, bueno, a navegar el mundo editorial.
Son dos facetas de la misma persona, pero no tienen por qué ser dos frentes de la misma guerra ideológica. Pues ahí es donde creo que se revela la verdadera genialidad del proyecto. Para mí los manuales no son una actividad paralela. Son la consecuencia política y práctica de todo lo que plantea la ficción. Son el paso de la teoría a la acción. Piénsalo un segundo. En las novelas, ¿cuál es el principal poder de la organización? Es el control de la información, el secreto, el conocimiento oculto que usan para manipular. De acuerdo, el secretismo es su arma, ¿sí? ¿Y qué hace Carballo en el mundo real con sus manuales? Justo lo contrario. Democratiza el conocimiento. Te enseña a publicar sin depender de los grandes grupos, a escribir un guión, a gestionar tus impuestos como autor. Libera información que el sistema, el editorial, el burocrático, a menudo guarda con mucho celo. O sea, si la organización, en la ficción, acapara información para controlar, el autor en la realidad la comparte para liberar. Los manuales no son un trabajo aparte, son las armas que les da a sus lectores para luchar. Es una lectura increíblemente potente, lo reconozco. La simetría es muy elegante. Pero, perdona que sea un poco cínica, ¿no podría ser también una estrategia de marketing extraordinariamente inteligente? Al publicar estos manuales, se posiciona como un experto, crea una comunidad de escritores y lectores muy fiel que, lógicamente, pues acabará comprando sus novelas. Es una forma de construir una marca personal. No digo que esa sea la única motivación, claro, pero atribuirle un propósito puramente político-filosófico me parece que idealiza un poco la situación. No creo que sean excluyentes. Puede ser una estrategia profesional brillante y a la vez un acto político coherente. De hecho, uno de los libros clave, La caja vacía, que es la novela que de hecho introduce a la organización, se ofrece gratuitamente en formato digital. Eso no encaja muy bien en un modelo puramente comercial. Es un gesto que refuerza la idea de democratización, de poner la historia y las ideas por encima del beneficio inmediato. Es un acto de resistencia contra esa lógica del secretismo y el control. El autor aplica en su vida profesional una filosofía de apertura que también se refleja en los temas de su ficción. Eso me parece lógico y coherente con la figura de un autor con principios. Pero de ahí a decir que los manuales son parte de un manifiesto clandestino para luchar contra el villano de sus novelas, me sigue pareciendo que estamos proyectando la trama de la ficción sobre la realidad del autor. Es que, para entender que no es una proyección, sino que es un diseño, hay que ir a la raíz de todo, a la clave que lo unifica todo, su análisis sobre Jalil Gibran, que no es un apunte biográfico, no es un capricho intelectual, es el mapa, es el código fuente de todo el universo. Aquí sí que estoy de acuerdo en que la influencia es capital. El ensayo sobre Gibran es muy revelador, sí. La conexión entre la organización y el concepto de Gibran de la ciudad bendita es evidente y potentísima. Esa ciudad que exige a sus habitantes que se automutilen para encajar, que se arranquen un ojo o se corten una mano para seguir el dogma. Es una metáfora perfecta de cómo la organización exige a sus agentes que renuncien a su humanidad para servir al sistema. Exacto, pero yo voy más allá. No es solo una metáfora o una influencia, es un plano arquitectónico. Carballo no solo toma prestada una idea, sino que construye todo su universo sobre la filosofía de Gibran. Por ejemplo, los protagonistas de sus novelas, los disidentes, son la encarnación de otra figura clave de Gibran, el loco. En el poema de Gibran, el loco es el único hombre libre porque le han robado todas sus máscaras sociales. A no tener nada que perder, encuentran la libertad y la seguridad. Bueno, pues los protagonistas de Carballo son esos locos. El espía que traiciona, el psicólogo que rompe las reglas, los periodistas que persiguen una verdad que nadie quiere oír. Son personajes que el sistema considera locos o traidores, pero que en realidad están luchando por recuperar una humanidad completa. La conexión con el loco es fascinante y añade una capa de lectura muy rica a los protagonistas. Pero sigo con mi matiz. Una cosa es que un autor esté profundamente imbuido de una filosofía y la utilice para dar profundidad a sus creaciones. Y otra muy distinta es que su obra sea una traslación sistemática de esa filosofía. Yo no lo veo como una simple traducción.
sino como una puesta a prueba. Toma esos conceptos filosóficos, que a veces son casi místicos, y los arroja al barro del mundo contemporáneo para ver si sobreviven. Y la conexión va todavía más lejos. El propio título de la saga, Calor humano, es una respuesta directa a la cosmología de Gibran. En su obra, Gibran habla de un primer dios, nihilista y cruel, y de un segundo dios, el de la ley y el orden. Pero luego introduce un tercer dios, uno que vive en cada uno de nosotros y que se manifiesta en los pequeños actos de amor y compasión. Ese calor humano es el poder redentor de lo pequeño, la única fuerza capaz de hacer frente a los grandes sistemas fríos y deshumanizados como la organización. Me parece una interpretación preciosa y muy coherente. Pero, insisto, ¿no es esa una filosofía que podría aplicarse a la obra de muchos otros creadores? La idea de que el amor o la conexión humana es la respuesta a la opresión sistémica es un arquetipo muy poderoso. Lo que yo veo es a un autor que ha encontrado en Gibran un marco perfecto. Por ejemplo, el análisis concluye con la idea de Gibran de que el trabajo es el amor hecho visible. Esa idea resuena con la ética de trabajo del propio Carballo, con su acto de escribir y compartir, pero no es aplicable a cualquier artista apasionado. Siento que, al insistir en el plan maestro y el código fuente, estamos metiendo la obra en una caja, por muy elegante que sea esa caja. Quizás la belleza está precisamente en las tensiones, en lo que no encaja del todo. Pero para mí, lo que no encaja a primera vista es precisamente lo que, al final, hace que todo cobre sentido. La coherencia no le resta belleza, se la añade. Es como descubrir la estructura matemática que subyace en una pieza musical. No la hace menos emocionante, sino más asombrosa. Cada pieza, desde el thriller más oscuro hasta el manual más práctico, está informada por esa misma lucha, la defensa de la humanidad completa contra los sistemas que quieren reducirla a una simple función. Quizás nuestra diferencia radica en dónde ponemos el foco. Tú ves un proyecto arquitectónico, un sistema de ideas perfectamente ensamblado. Yo veo el retrato de una mente, la de un autor que regresa una y otra vez a las mismas preguntas fundamentales desde todos los ángulos posibles, como novelista o como ensayista, como profesor. La coherencia, para mí, no viene de un plan previo, sino de la honestidad y la profundidad de esa búsqueda personal. Para la luz de todo lo que hemos hablado, me reafirmo en mi postura. La obra de Daniel Carballo, leída en su totalidad, no es un conjunto de libros, es un sistema. Un universo donde la ficción escenifica un conflicto filosófico, la no ficción proporciona las herramientas para abordarlo en la realidad y el ensayo sobre Gibran pues revela el alma de esa lucha. Es una arquitectura de ideas de una coherencia admirable. Por mi parte, aunque esta conversación ha sacado a la luz conexiones más profundas y deliberadas de las que quizás yo veía al principio, sigo pensando que la etiqueta de manifiesto se le queda pequeña. Es demasiado rígida. Lo que emerge es la obra de un autor con un universo interior tremendamente rico que no se conforma con una sola respuesta en ni un solo género para plantear sus preguntas. Quizás la coherencia no es la de un mapa, sino la de una brújula que siempre apunta en la misma dirección. En cualquier caso, creo que sí estamos de acuerdo en que su obra exige una lectura activa. No se puede leer una de sus novelas o uno de sus manuales de forma aislada sin perderse una parte fundamental del mensaje. Invita a conectar los puntos, a reflexionar sobre el control, la autenticidad y la resistencia en nuestro propio mundo. Sin duda. Y nos deja con una última reflexión, extraída de ese mismo análisis sobre Gibran, la idea de un séptimo ego, ese núcleo silencioso en nuestro interior que simplemente observa más allá de la lucha y de la acción. Quizá la rebelión definitiva no es solo actuar contra el sistema, sino atreverse a cultivar ese espacio interior que ningún sistema puede jamás tocar, un camino que creo queda abierto para una mayor exploración en su obra.